He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 4:4. Cuéntale tus triunfos solo a los que te aman. No lo publiques en general para que no te odien. 2019, año del renuevo. Lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ir directamente a Jueces 4:4. Tuve ayer la oportunidad de estar acá en una cena con las hermanas de la congregación y yo les compartía acerca de esta mujer Débora, que en esta cita de la Biblia dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Débora tiene una hermosa historia en la que ella fue llamada a estar en eminencia dentro del pueblo de Israel, pero siempre bajo cobertura de su esposo Lapidot. Yo les explicaba ayer a las hermanas que este es un tiempo de avivamiento para la mujer cristiana. ¿Cuántas dicen amén? Pero que es en el orden de Dios, en donde nosotras le vamos a dar su reconocimiento a los Lapidot. Lapidot representa aquel que nos cubre, al esposo, al pastor. Y si tú eres soltera, les decía yo a ellas ayer, pues al Dios Todopoderoso, que es tu esposo, tu hacedor, porque la Biblia dice que Él es el esposo de la iglesia. Y Lapidot significa lámpara, y eso nos habla de una mujer que brilla sin opacar al que la cubre. Entonces el tema fue muy hermoso, lo fuimos desarrollando en esa línea, pero yo me quedé con una espiga de la palmera de Débora, porque fíjese usted que el árbol bajo el cual nosotros nos cobijamos nos define. Aquella palmera y Débora se hicieron una sola, porque la gente en Israel identificaba a la palmera con Débora. Y en Israel, cuando a algo le daban el nombre de esa persona, significaba porque aquello a lo que le daban el nombre tenía las características de dicha persona. Es decir, que la palmera, aquella en la que Débora se sentaba, le estaba representando a ella. Nosotros como iglesia tenemos que ubicar en dónde es que nos estamos sentando, bajo qué sombra nosotros nos estamos cobijando. ¿Qué representa la palmera? La palmera representa perseverancia, persistencia. ¿Por qué? Porque la palmera, aunque venga un fuerte viento, aunque venga un vendaval, aunque venga un tifón, la palmera no se cae. Se puede doblegar, pero no se muere. Sino que cuando los días empiezan a pasar, la palmera se vuelve a enderezar. Y eso habla de cristianos que no importa el tiempo que estén viviendo, ellos no dejan de esperar en Dios. Y la palmera puede hacer esta proeza no por ella misma, sino porque entierra sus raíces tan profundo en la arena hasta que busca roca para poder asirse de la roca. Y la roca, usted sabe que es Cristo. Entonces no es por la fuerza de la palmera que la palmera se mantiene en pie, sino que es porque Cristo la sostiene. Y entonces así debemos ser nosotros. Nosotros tenemos que buscar una sombra que represente lo que nosotros creemos, la fe que profesamos. Esta mujer Débora es impresionante. Dice que ella, esa palmera donde ella se sentaba, quedaba entre Ramá, que significa altura, y entre Betel, que significa casa de Dios. Entonces todos estamos invitados a sentarnos debajo de la sombra de una palmera. Pero eso implica que de nuestra parte nosotros tenemos que buscar las alturas de Dios.
Ciertamente no va a ser igual un cristiano del atrio que del lugar santísimo. ¿Verdad que no? En el atrio, porque usted sabe que en las iglesias hay diferentes tipos de cristianos. ¿Y qué es lo que define el lugar en donde tú estás posicionado como iglesia? El compromiso que tú tienes con Dios. A más compromiso, más altura tú has adquirido. A más compromiso, más altura tú has adquirido. Muchas veces hemos predicado, hay muchas figuras en la Biblia acerca de los diferentes rangos que hay dentro de una misma congregación y cómo en realidad hay cristianos que no están comprometidos y cómo otros más comprometidos van pasando a otros niveles. Y de eso se trata cuando uno habla del templo, porque usted sabe que nosotros somos el templo del Dios vivo. ¿Y no sabéis que sois templo del Dios vivo? Entonces, si aquel templo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, nosotros también. Esto es cuerpo, atrio, lugar santo, alma, y espíritu, lugar santísimo. El Señor Dios Todopoderoso busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, hay cristianos adorando en atrio y hay cristianos adorando en lugar santo, pero el Dios de nosotros lo que busca es cristianos adorando en lugar santísimo, en espíritu, porque Él es espíritu. Y en verdad, eso quiere decir que no todos los que adoran lo están haciendo verdaderamente. Pero no corresponde a nosotros juzgar a los que están alrededor, sino que nos corresponde a nosotros juzgarnos a nosotros mismos y ver si nosotros estamos presentando una adoración y una alabanza del lugar santísimo. Amén. En esa altura es que Dios nos quiere mantener entre Ramá y Betel, porque el dejar de congregarse es algo crítico. La Biblia nos da a entender que se puede volver una costumbre. Y no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Usted no me va a dejar mentir que lo más fácil del mundo es enfriarse. Enfriarse es la cosa más sencilla. Pero Dios nos ha llamado a mantenernos en las alturas, en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y perseverar. Cuando le ponen tu nombre a un árbol, significa que ese árbol te identifica. Y aquella mujer se identificaba por esta palmera que estaba entre la altura y la casa de Dios. Miremos otro ejemplo. El tamarisco. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Si usted recuerda esta parte de la porción bíblica, David iba huyendo de su suegro Saúl. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. El tamarisco nos habla de personas que se han cobijado bajo su amargura, porque el fruto que da este árbol es amargo al paladar. Y Saúl representa esto. Saúl representa a un tipo de cristiano que ha dejado que la ira, que el enojo y que la amargura gobierne su vida. Este hombre, de hecho, si usted se da cuenta en esa cita, dice que no dejaba la lanza. Y así hay algunos cristianos, no dejan la lanza. ¿Para qué es una lanza? ¿Es para acariciar a los que están alrededor nuestro? La lanza es para matar. Y la Biblia dice, muerte y vida hay en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Hay personas que sus palabras, eso es otra porción bíblica, son como lanzas, que siempre están hiriendo,
que siempre están lastimando. Y yo te quiero invitar hoy que tú reflexiones si tú no estás causándole ese daño a alguien con tu forma de ser, porque entonces déjame decirte que te volviste como un Saúl y que estás sentado bajo un tamarisco. Y nosotros necesitamos hoy frenar, necesitamos detenernos y necesitamos decirle: Señor, yo no quiero que me cubra la amargura, porque la amargura es contraria a la gracia que será derramada cuando Jesucristo sea manifestado y venga por su iglesia. El enemigo está interesado en que nosotros nos amarguemos. Él quiere que nosotros dejemos de alcanzar la gracia. La gracia viene siendo algo así, lo entiendo yo, como cuando el maestro le daba al alumno aquellos puntitos finales que él no logró alcanzar. Como quien dice: tú has hecho lo posible, pero Dios va a hacer lo que falta. Esa es la gracia de Dios. La gracia para mí es como cuando tú dices: ay, ese bebé tan gracioso que es algo que cae bien. Es aquello que te abre puertas. Y el Señor nos va a tener que dar un empujón final, porque ¿cuántos saben que no hemos alcanzado la perfección? Estamos buscando la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pero es un ejercicio difícil. Pero si lo estamos buscando, si por lo menos le estamos apuntando a eso, Dios va a derramar su gracia en el tiempo final. Y tú, que no te merecías, vas a alcanzar lo que tenías que haber alcanzado. Y nos vamos a las nubes, al encuentro con Él, al Bimá, a ser aprobados por el Señor, no por nosotros, sino porque Él, que empezó en nosotros, va a perfeccionar su obra. Pero si cuando los ángeles, así me los imagino yo, perdone que así me los imagine, si cuando los ángeles vengan con las vasijas de gracia y van a decir, y van a querer verter dentro de ti que también eres vasija, porque dice la Biblia que barro somos en las manos del alfarero. Si cuando los ángeles vengan con las vasijas a vertir la gracia de Dios, que te va a dar el toque final para irte, tú estás lleno de amargura, entonces no vas a poder el Señor vertir dentro de ti la gracia de Él y no vas a poder cumplir el plan de poder irte en el arrebatamiento. Mire cómo es de importante que no nos amarguemos. Mira bien, dice la Biblia, que no te amargues. Te lo estoy parafraseando. Que brote en ti una raíz de amargura, porque dice que la amargura se contagia. Si tú, por ejemplo, eres padre de familia y tienes a tu esposa, a tus hijos, y tú estás emanando amargura constantemente, eso es contagioso, eso se pega, es como una enfermedad contagiosa. No te entremetas con el iracundo, dice, ni aprendas sus maneras, porque de ver se aprende. Hoy es tiempo de que nosotros, como hizo el Señor en la cruz cuando le quisieron dar aquel vinagre, Él lo escupió. Hoy tenemos que escupir toda amargura en el nombre de Jesús, porque ya no le vamos a seguir la treta al enemigo que nos quiere dejar aquí amarrados a esta tierra. No, Señor, nosotros de que nos vamos, nos vamos. Así es que hoy nos desarraigamos de toda amargura en el nombre de Jesús y para la gloria de Él. Primera de Samuel 18:10. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Él estaba endemoniado. Cuando nosotros le abrimos a tal magnitud la puerta a la ira, al enojo y a la amargura, le estamos abriendo lugar a espíritus que nos empiecen a manipular. Y esto no pasa solo con la ira y el enojo, esto pasa con todos los pecados. Se vuelven una ley en los miembros. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si yo tomo lo ajeno y yo empiezo con un clip, con un alfiler, y pienso que porque es algo pequeño es un pecado menor, pero robo es robo, ¿o no? Yo digo pues que así lo va a catalogar nuestro Señor. Porque ¿qué es? Ya cuando no estemos aquí, en este plano existencial, y estemos en el cielo, un Mercedes-Benz último modelo y un clip van a tener la misma importancia. Nada. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo?
¿Qué hago con el Mercedes-Benz allá en el cielo? Ya yo dormida, ya no me sirve de nada. Entonces lo que Dios califica es la acción que uno hace, la acción que uno hace. Entonces, si mis manos se acostumbran a robar y a que se le esté pegando lo que no es de ellas, un espíritu llega a morar a esas manos. Esa es una ley en los miembros. Se le dio derecho, por eso se dice ley. Le dio derecho a quien en esa mano haya robo. Entonces esa persona no solo necesita arrepentirse de estar robando, sino que necesita que le liberen las manos. ¿Y dónde deja la lengua? Cuando una lengua acostumbrada a estar chismeando, a estar murmurando y a estar hablando lo que no tiene que hablar, también la tiene que recibir liberación la lengua. Como me dice mi esposo, cuando se muera la fulana tenemos que tener 2 cajas, una para ella y otra para su lengua. O como cuando dicen, con esa lengua se parte una piña, es una lengua filuda. Entonces nosotros tenemos que entender que de igual manera la ira va a traer espíritus de ira. Y ahí es donde la ira tiene niveles. Hay gente que no se puede contener. Esa persona tiene que ir delante de Dios y pedirle su liberación. Para que cuando venga la gracia de Dios que será derramada, esa amargura no interrumpa el proceso que Dios quiere hacer con esa persona. Voy a regresar y dice ahí que Saúl tenía la lanza en la mano otra vez. Y en la que sigue, Saúl tenía la lanza y lo que quería era matar al yerno. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Porque quizás nosotros no tenemos una lanza literal en la mano, pero nos andamos echando un odio a veces contra la gente, que como que tuviéramos lanza. Y la Biblia dice que hacer eso es homicidio, aunque tú no estés matando a esa persona. Y agrega, y tú bien sabes que un homicida no tiene vida eterna permanente en él. Esto está delicado. Hoy sí que vamos a tener que vomitar esa amargura que nos hemos andado echando y pedirle a Dios, ¿sabe qué? Un espíritu de perdón, un bálsamo de parte de Él, un que me importa. ¿Cuántos quieren eso? Porque miren, una cicatriz ya no duele. Tú sabes que hubo una batalla y que hubo una secuela, pero te las frotas y no pasa nada. Entonces hoy el Señor quiere suturar heridas. Quiere poner vendaje en ti como aquel que llevaron al mesón. Se recuerda que el buen samaritano lo puso en su cabalgadura. El buen samaritano es Cristo. Y Él nos quiere llevar hoy en su cabalgadura y nos quiere llevar al mesón, que es la iglesia, y recomendarnos ahí con el mesonero, que es el Espíritu Santo, y decirle, mira, te lo encargo. Y si gastara algo más, o sea, si después de que se convirtió en cristiano todavía sigue pecando, yo al venir te lo pago, le dice. Tenemos un Dios tan bueno. Y eso nos da esperanza porque somos tan fallones. Y entonces viene el Señor y pone vendaje, vino y aceite sobre las heridas. Y eso está descendiendo ahora. Yo te voy a decir una cosa. Nadie es tan importante que valga la pena que tú te quedes a la gran tribulación por esa persona. Porque si no, tú mismo estás haciendo importante a tu agresor. Porque hay gente que dice, no, yo no perdono. Y Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo, así era mi Padre con quien no perdone, porque el que no perdona, Dios no lo perdona. Yo creo que el enemigo nos ha tenido un poquito engañados. Y hoy, contrario a todo pronóstico, vamos a perdonar a esa vieja horrible que nos hizo daño, a ese viejo espantoso. O como usted se refiera, a esa persona que no quiere.
porque esa persona no me va a quitar a mí mi bendición. Yo no la voy a hacer más importante de lo que es. De que nos vamos, nos vamos. Y nos vamos con honores. ¿Y sabe usted que la Biblia dice que hay una honra para el que pasa por alto una ofensa? Y encima nos vamos a ir con honores. Que pase adelante la fulana, el fulano, con honores. ¿Y por qué los honores le van a decir los ángeles al Señor? Lo que pasa es que perdonó a sus adversarios. Y yo había escrito que al que pase por alto una ofensa, le es tomado por honra. Así es que este viene con honores. Magna cum laude. Pase adelante y un aplauso de todos los ángeles. ¿Cuántos quieren esto? Quiere decir que no ha de ser algo tan fácil. La ventaja que tenemos es que el Señor derrama sobre nosotros un espíritu de perdón. Y desde ya le pido a nuestro buen Dios, el Espíritu Santo, que empiece a descender sobre ti ese perdón. Que ese espíritu de perdón empiece a bajar mientras yo voy hablando y tú vas siendo sanado en tu corazón. La zarza es otro ejemplo. La zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. ¿Sabe qué es figura la zarza? Mire, eso está fregado. Irse a meter bajo la sombra de una zarza es una ilusión, es una mentira. Porque la zarza es lo que nosotros conocemos como chiribisco. ¿Cuántos conocen un chiribisco? Son ramas sin hojas. Y mire, esta engreída le estaba diciendo a los árboles del campo: miren pues, yo los voy a cubrir, les dice. En primer lugar, ni tenía la altura espiritual para cubrirlos. Y encima no tenía hojas, no tenía sombra. Y si no, los maldigo. Pues dígame si no hay ministros así. Si se van de aquí, les va a caer la maldición de Tutankamón. Y la gente lo cree. Esa es una falsa cobertura, porque una cobertura de parte de Dios bendice, bendice, bendice y bendice. Aunque la gente se vaya, bendice. Porque el evangelio son buenas nuevas. Buenas nuevas. Y la gente que se ha ido de aquí se ha ido bendecida. Esa es una cobertura de parte de Dios. Una cobertura de parte de Dios te ministra reposo. Cuando este terreno estaba vacío, solo estaba el testigo. El árbol ese que está ahí enfrente se llama el testigo, por si no sabía usted. Le cuento que un profeta vino y lo bautizó como el testigo, porque ese ya también iba para afuera. Y por A o por B nunca se podía uno deshacer del árbol, ¿verdad? Entonces este apóstol, que es apóstol y profeta, es que mire pues, cuando hay sol, inconscientemente uno busca la sombra. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que nosotros los humanos siempre vamos a estar a la sombra de algo. Porque inconscientemente estamos buscando quien nos cubra. Todos los que veníamos a ver el terreno nos metíamos debajo del testigo. ¿Por qué? Porque ahí había sombra. Empezaba el calor, ¿va? Entonces uno empieza a ver dónde se resguarda. Vamos a ver si le puedo poner el último verso que cargo acá. Como suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Qué bonito sentí ahorita predicar con iPad, porque puedo hacer eso que estoy haciendo. Mire, la sombra es un reposo. Si usted en el ministerio se siente reposado, usted está bajo cobertura, y no de una falsa cobertura. La encina, segunda de Samuel 8:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante.
viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y esta era la encina de Absalón. A la encina se le conoce también como chaparrón, porque es un árbol chiquito. Es decir, es un árbol grande y frondoso que se extiende hacia la derecha y la izquierda, hacia los lados, pero es bajo de estatura. Por eso cuando él pasó con el mulo, fue fácil que se enredara su cabellera en las ramas del árbol. ¿Y cómo fue la vida de este Absalón? Él siempre quiso el lugar de su cobertura, de su padre. En este caso, de David, su padre biológico. Pero yo quiero que usted mire la figura. Este hombre quería lo que el otro tenía. Él un día tomó varios hombres que lo apoyaban, que él tenía gente a su cargo, porque como él era hijo del rey, ¿no? Tenía sus equipos. Entonces él se puso a la entrada de la ciudad, y cuando alguien llegaba a consultarle al rey, él se lo detenía y le decía, porque el rey tenía que atender tantos casos que no tenía tiempo de atenderlos a todos. No sé si le parece familiar el asunto. Y entonces le decía: ay, quien me diera a mí ser el rey, yo los atendería a todos. Estaba en campaña política. Dice la Biblia que abrazaba a cada persona que iba llegando, y así se fue robando el corazón de Israel. Llegado el tiempo, mandó cartas a todas las ciudades de Israel, diciéndole a los hombres de más eminencia que se acercaran a donde él estaban. Y como él era el hijo del rey, la gente no lo vio malo. Y las comitivas empezaron a llegar, y lo que no sabían era que ese día él se iba a autonombrar el nuevo rey, el nuevo gobernante, la nueva cobertura de aquel lugar. Usted ha leído la historia. Este muchacho quería estar en la cima, pero el Señor nos dice que el que está en la cima es aquel que fue fiel cuando estuvo abajo, porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Y el que se quiere enaltecer, dice Mateo 23:11, será humillado. ¿Y qué cosa más humillante que haber muerto como él murió? Porque él murió colgado de esa encina. Este hombre, que dice la Biblia que en Israel no había un hombre más guapo que él. Imagínese usted que la Biblia deje escrito eso. Este hombre debe haber sido un figurín. Pero ¿cómo murió? Colgando de su cabello en un árbol chaparrito. Porque aquel árbol chaparro representa lo que él era. Él quería ser más alto que el más alto, y terminó siendo más bajo que el más bajo. Para más, el mulo pasó de largo. El mulo en el que él iba, estoy diciendo, ¿verdad? El enebro. Primer libro de Reyes 19:4. Elías anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse. Y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se quedó dormido. Y un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Quiero que reflexione que todo lo que hemos estado leyendo es de gente del pueblo de Dios. Y este era un ministro impresionante. Acababa de matar a más de 400 sacerdotes de Baal. Mira, hermano, uno lo dice así como platicando, ¿verdad? Pero ¿cuántos de aquí pueden sostener con su mano una espada? Porque una espada pesa. Imagínese despacharse 400 personas. Siguiente.
Y dice que en el arroyo los iba degüellando, porque así se dice, degüellar, no degollar como decimos nosotros. Y los iba degüellando, les cortaba la cabeza. Si eso es en lo físico y nosotros lo vemos como figura de lo espiritual, ¿qué clase de ministro era este? ¿Dónde estás, enemigo? Vente. Pero una mujer hizo que le aplaudieran las rodillas. Que así me hagan los dioses y aún me añadan, le dijo Jezabel, si mañana a esta hora no tengo su cabeza aquí, como él hizo con la cabeza de mis profetas. Cuando voltearon a ver, Elías iba corriendo. Quiere decir que pueden desatarse luchas más grandes que las que hemos tenido hasta ahora. Y que quizá lo que tú estás viviendo hoy, nunca te imaginaste que lo ibas a estar viviendo. Que ha sido una batalla terrible para ti, que te has tenido que sacar fuerzas de flaqueza. Y que te ha querido acobardar. Y este hombre manifestó lo que estaba viviendo en una depresión. Porque déjeme decirle que la gente que solo durmiendo quiere estar, lo que está es deprimida. Él pidió morirse. Esa es la última etapa de la depresión. La depresión, según los psicólogos, tiene 3 etapas: leve, moderada y grave. Grave es cuando la persona ya no quiere vivir, pero empezó siendo una tristeza muy fuerte. Y mire, criticar eso es bien fácil, pero vivirlo, esos son otros 20 pesos. Porque muy fácil es hablar del que está en depresión, pero estar en sus zapatos no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y nosotros cuando miramos a alguien así sentado bajo la sombra de la depresión, lo que le tenemos que decir a esa persona es, bueno, quizás no decirle nada, sino tenemos que ir delante de Dios y clamar por esa gente. Porque tú no sabes si ellos después van a estar clamando por ti. ¿Cómo se manifiesta la depresión? Ya no te quieres bañar, ya no te quieres ni lavar los dientes, quieres estar solo durmiendo. Se quita el sabor por vivir. Pero hoy, en el nombre de Jesús, como hizo este ángel con este varón de Dios, el ángel viene y te va a tocar al hombro y te va a decir: levántate y come. Porque el enemigo ya no va a seguir jugando con tus sentimientos. Y todo espíritu de muerte lo ponemos debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque mire pues, Sansón se quitó la vida. ¿Cuántos saben eso? Que está en Hebreos. Pero a él ahí se le llama el héroe de la fe. Entonces como que nos manda un mensaje confuso. ¿Es pecado o no es pecado tomar uno su propia vida? Nuestro apóstol un día contestó a esa pregunta diciendo: el pecado es no haber peleado espiritualmente con lo que te llevó a eso. Y esos espíritus tienen que ser derrotados hoy en el nombre poderoso de Jesús. Subyugados debajo de los pies de nuestro Señor. Porque una persona puede dar vuelta al calcetín si logra vencer los espíritus de tristeza y de muerte. El enebro también tiene frutos amargos, porque lo que lleva a la gente a deprimirse son injusticias que le han hecho, y la injusticia lo que provoca es amargura. Cuando a ti te han hecho una injusticia, miren, y las injusticias tienen una cosa, que puede ser que yo piense que es una injusticia lo que me hicieron y no es una injusticia. Pero una vez yo lo perciba como una injusticia, tengo que tener cuidado de no amargarme y luego de deprimirme. Vamos al número 6, que es la calabacera. Jonás no puede faltar en este relato. Jonás se sentó debajo de una enramada en donde Dios permitió que creciera una calabacera. La calabacera, cuando tú vas a buscar al diccionario hebreo bíblico Chávez, dice que era un árbol de ricino.
Y el ricino es altamente venenoso para el hombre. Se puede usar en la cosmetología para la caída del cabello, por si algún varón quisiera, le recomiendo. Y también para la caspa. Y yo sé que hay aceite de ricino para los niños, pero si se les da en cantidades muy fuertes, esa persona puede morir. Es altamente vomitivo. Y Jonás estaba bravo. ¿Por qué? Porque Dios quería tener compasión de Nínive. ¿Por qué el odio? Porque Nínive era una ciudad pagana. Eso es como cuando tú no quieres tener misericordia al que no es cristiano. Eso es como cuando al que no es cristiano le va mejor que a ti. Y tú miras que Dios lo bendice. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Pero Dios tenía compasión de Nínive. Tuvo compasión de Nínive. Este hombre, cuando hizo esa enramada para sentarse frente a Nínive, ¿sabe qué era lo que estaba haciendo? Como él les había profetizado que iba a venir una destrucción sobre ellos, se sentó a esperar la destrucción. Y déjeme decirle que como ellos ayunaron y se arrepintieron, Dios los perdonó. Porque Dios, mire, le va a dar a cada quien según la intención del corazón, según la iniciativa que la persona tomó. El Señor le había dicho a Jonás, tanto te enojas, porque Dios le terminó quitando a él la calabacera. Y le dijo, tanto te enojas, Jonás. Le dijo, por una calabacera que en un día hice que creciera y al otro día permití que muriera, y no tienes compasión. O sea que estar sentado bajo la calabacera es no tener compasión. Y no tienes compasión por Nínive, que no sabe diferenciar entre su mano derecha y su izquierda. Es decir, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, pero los de allá afuera, ¿qué saben? Era lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y tú no vas a tener compasión de ellos? Tenemos que tener cuidado de que no nos estemos cubriendo con la calabacera o ricino. Aquí están las especificaciones de lo que le decía. Dice que, mire qué interesante, dice que las células se mueren. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Alguien sabe? Tanto te enojas, Jonás, le dijo el Señor, porque yo le quiero hacer compasión a un pueblo pagano, a un pueblo que no sabe que lo que está haciendo no es malo, que no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Tanto te enojas. Mucho me enojo hasta la muerte, le contestó Jonás. Y esas son las últimas palabras registradas de Jonás en la Biblia, y no se sabe más de él después de eso. ¿Qué trato tuvo Dios con él? Él y Jonás lo saben, pero no quedó registro, porque es altamente tóxico. No podemos ser altamente tóxicos en contra de los inconversos. Tenemos que tener compasión. Álamos y olmos. Sobre las encinas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. Porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Esta es una sombra de desobediencia. Miren, hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Hoy estábamos hablando con mi suegra en la mañana en el desayuno de un hombre en aquel tiempo joven que era casado, tenía su familia. Le digo era porque ya no está vivo. Más joven que yo, de edad.
Y ella se le acercó y le dio una carta hace años, muchos años, que no se imagina cuántos. Y en la carta Dios ese era un mensaje de parte de Dios, ¿no? Y entonces el mensaje decía que enderezara su vida porque este hombre tenía una dualidad. Era cristiano, pero no podía dejar el adulterio. Y el Señor le decía en esa carta que si no se arrepentía, le iba a hacer perder la razón. E incluso podía llegar a cortar su vida. La persona agradeció mucho, gracias por el mensaje de parte de Dios, pero no voy a hacer caso. Y Dios no puede ser burlado. Y tal cual lo dijo la profecía, perdió la razón. Terminó en lugares psiquiátricos. Y con el tiempo, cuando ya lograba, porque por temporada salía de esos lugares, con el tiempo Dios cortó su vida, porque Dios primero te advierte. La Biblia dice que Dios habla una vez, dos veces, tres, pero ¿tú crees que Dios siempre te va a estar rogando? ¿Y sabe qué es lo peor? Que los hijos son los que pagan, porque aquí dice, no voy a castigar a tus hijas cuando estén en fornicación. La desobediencia de los padres va a caer sobre los hijos. Los hijos de cristianos tibios son hijos hielo, pero los hijos de cristianos que arden de amor por Dios son hijos que arden de amor por Dios también. Yo te pido, si tú piensas que has estado engañando a Dios, porque miren, hay gente que pareciera que… ¿Cuántos saben que la palabra es agua que cae sobre nosotros? Que la brizna, la llovizna es la enseñanza, el discurso, dice la Biblia. Pero hay cristianos que pareciera que te hubieran puesto un impermeable. Tú los ves aquí todos los domingos, los martes, los viernes, en los discipulados, sirviendo, atendiendo, pero la palabra no les entra. Y es tiempo de remover ese impermeable en el nombre de Jesús. Y que esta palabra empiece a causar un efecto en ti, porque Dios no puede ser burlado. Amén. No a la sombra de desobediencia. La higuera. Juan 1:48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Era irremediable que Natanael se metiera debajo de la higuera, porque la higuera es Israel y la higuera representa religiosidad, la ley, y nos habla de cristianos legalistas. ¿Conoce usted? Esa religiosidad de la que tanto criticamos, tenemos que tener cuidado que no se meta dentro de la iglesia. Porque empezamos nosotros, sin darnos cuenta, a querer cumplir los mandamientos del Antiguo Testamento. Y tenemos que entender que el testador ya fue crucificado y que nosotros ya no estamos bajo el pacto de la ley, sino que estamos bajo el pacto de la gracia. De Cristo se desliga el que por la ley de Israel quiere justificarse delante de Dios. Del pacto de la gracia está caído. O sea que caído no solo es el que mujerea, toma y fuma y baila pegado. Los cristianos que quieren justificarse bajo las ordenanzas de Israel, la Biblia les llama cristianos caídos. Dios quiere traer luz hoy a nosotros acerca de esto, pero no solo ahí. Hay gente que dentro de las congregaciones ha adquirido nuevas leyes y se ha vuelto legalista. Son las profecías, deténganse, y todos se quedan parados. Dios está hablando y se hace un silencio solemne.
lo cual está bien. Yo no estoy diciendo que nos pongamos a masticar chicle en este rato. Pero cuando están ministrando las ofrendas, pues ¿y vos? ¿Y qué? ¿A qué hora te acostaste anoche? Y no tenés otro chicle de esos por ahí y se oyen los dulcitos. Es como el rato de desestresarse. Voy a ir al baño en lo que está el hermano hablando. Y le hemos vuelto religiosa la parte de las profecías y hemos descuidado la parte de la administración de las ofrendas. Y dentro de toda la Biblia, en ningún momento usted mira que alguien haya muerto durante una profecía. Pero durante las ofrendas hay varios ejemplos de gente que fue cortada por Dios durante el momento de las profecías. Porque todo el culto es solemne. Todo, desde que empieza hasta que termina, nosotros nos estamos derramando delante del Rey. En vano me honran, dice Mateo 15:9, porque se han puesto a enseñar como doctrinas mandamientos de hombre. Un ejemplo de otras iglesias, no de las nuestras. Aquí no hay, decimos, ¿verdad? Que por ejemplo, pecado de fornicación, tantos meses. Pecado de adulterio, tantos años. Pecado de robo, tantos días. Ni que fuera carnicería para que usted pida tanto de lomito, de rochoy. Son los pecados de la carne, pero no es carnicería. Hay tantos ejemplos de cosas que sin querer las hemos vuelto ley. Y sin darnos cuenta, nos dejamos de cobijar bajo la sombra de nuestro amado y nos empezamos a cobijar bajo la sombra del legalismo. El Señor a libertad nos ha llamado. El árbol fuerte. Daniel 4:11 y 12. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. El follaje de aquel árbol dice que era hermoso, y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos, y debajo de él se ponía la sombra a las bestias del campo. El árbol fuerte, hoy lo quiero ver como figura del hombre fuerte. El hombre fuerte puede ser la persona con la que tú estás conviviendo, pero también puede ser algo que está dentro de ti que se subleva y se levanta. El Señor dijo: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. ¿Cuántas mujeres se acercan a mí avisando, diciendo, pidiendo auxilio, que están viviendo vejámenes en su casa, en manos, bajo la sombra de un hombre fuerte, que las insulta, que las golpea, que las minimiza? Y podría ser el ejemplo al revés, pero yo no ministro hombres, ¿va? Podría ser ella la que sea el hombre fuerte, porque el hombre fuerte puede estar tanto en un hombre como en una mujer. Y hay mujeres tremendas. Se les hizo rema aquel versículo que dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así son las cositas. Pero miren, cuando hay espíritus de por medio, es delicado. Entonces yo le quiero pedir hoy a usted que si se está cobijando bajo la sombra del hombre fuerte, aquí dice que hay que atarlo. Muchos pleitos en algunas casas de esta congregación no se van a terminar hasta que uno de ustedes dos se levante y ate y ligue al hombre fuerte. Y ya me va a contar cómo cambia la atmósfera de esa casa. Antes de entrar a tu casa, pueden ser tus hijos, tu pareja, tu suegra. Ay, tan lindas las suegras. Yo soy una suegra linda, así es que no se ría. ¿Verdad, suegrita? Ay, mi suegra también es una suegra linda. Entonces, hay que atar y ligar. Te ligo en el nombre de Jesús. Mire, yo conocí una hermana que solo así podía tener paz en su casa. El esposo andaba como que era momia en lo espiritual, bien atado y ligado, amordazado.
no se podía mover, pero en esta casa había paz. En una oportunidad, una señora bien problemática, que era suegra, por cierto, llegó a la casa de la que iba a ser su nuera. Iba a ser porque todavía no se habían casado la pareja. Y entonces esta señora era terrible, con su lengua era mordaz. ¿Qué hacemos? Porque va a venir la mordaz. ¿Qué hacemos? Atémosla y ligámosla, porque ella no era cristiana, pero todos los que la iban a recibir en aquella casa eran cristianos. Y toda la familia se puso, la atamos y la ligamos en el poderoso nombre de Jesús. ¿Puede creer que la mujer pudo abrir la boca durante la pedida de mano? Solo lloraba y lloraba y lloraba. Y no dijo, esta boca es mía. Porque Dios tiene poder sobre el hombre fuerte. Entonces salgamos bajo la sombra del hombre fuerte. Atémoslo, liguémoslo. El manzano, y con esto voy terminando. Cantares 2, de los versos 3 al 5. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Él es nuestro Señor Jesucristo, me ha traído a la sala del banquete, y su estandarte sobre mí es el amor. Sustentadme con tortas de pasas, reanimadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Las pasas hablan de experiencias pasadas con Cristo y las manzanas hablan de experiencias nuevas. Esta sombra del manzano es la sombra del amor. En esta sombra es que Dios quiere que pasemos el sol. Ya que instintivamente buscamos dónde pasar el sol, ¿por qué no nos refugiamos hoy bajo la sombra de Jesús? Porque su fruto es dulce a nuestro paladar, contrario al enebro, que es amargo. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a pedirle a los de la alabanza que pasen. Porque nosotros, que somos sus siervos, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí? Nosotros que somos sus siervos, suspiramos por esa sombra, porque esa sombra da reposo. Yo le voy a pedir que aquel que se identificó con algo de lo que estamos hablando pase acá, porque le vamos a pedir al Señor que le movilice de sombra. Aquel que sienta que no se ha cobijado bajo ninguna sombra, pase acá, porque Jesús quiere extenderse sobre ti hoy y te quiere cubrir. Hoy, Señor Jesús, nosotros nos ponemos bajo la palmera, porque queremos ser como esa palmera firme que no se mueve de su lugar. Recuérdate, el que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo. Métete bajo el manzano, métete debajo de la palmera hoy, en el nombre de Jesús, y dile a toda amargura que tiene el tamarisco, renuncio a estar bajo tu sombra. Amargura, renuncio a estar bajo tu sombra. Dígaselo con sus palabras al Señor. Dígale: Señor, te ruego en el nombre de Jesús que me saques de la amargura en la que estoy, porque la amargura se contamina y puede caer a tus hijos. Vas a contaminar a tu esposa, vas a contaminar a tu esposo con esa amargura. Yo renuncio a estar bajo la sombra del tamarisco. Hoy es tiempo de escupir esa amargura. Padre, yo te pido que tú permitas a tus ángeles movilizarse acá dentro del pueblo, en el nombre de Jesús. Y ahora, toda herida que te hace
reaccionar con amargura, porque el que está herido, el que está golpeado, golpea a otros. Le duele, entonces reacciona con violencia. Papito, por favor, mete la mano dentro de estos corazones. En el nombre de Jesús te pido que traigas vendaje. Recibe vendaje del buen samaritano. Recibe vino. Recibe aceite emoliente que suaviza tus heridas. Espíritu Santo, trae tu sutura. Vamos a hacer un acto de fe en este momento y tú le vas a decir a esa persona que no logras perdonar: fulana, yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo sé que tú no lo quieres hacer. Fulano, yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo sé que no lo quieres hacer, yo lo sé. No es tu naturaleza ni la mía. Pero voy a pedirle al Espíritu que en este momento descienda sobre ti un espíritu de perdón. Así que hágalo conmigo en un acto de fe. A la 1, a las 2 y a las 3. Y dígale: yo te perdono en el nombre de Jesús. Y si son varias personas, yo los perdono, las perdono. Padre, te pido que un espíritu de perdón descienda ahora. Sienta como el espíritu de perdón se va derramando sobre usted en este momento. Vengo arrancando de tu vida todo lo que te hicieron. Vengo arrancando de tu vida todo lo que te dijeron. Esas palabras son basura. Y tú no eres el basurero de nadie. Así es que ahora las arranco y las pongo donde corresponde, en el torrente de Cedrón. En el nombre de Jesús, te libero de los golpes que te han hecho. Hay gente que fue golpeada aquí de niña. Hay niños que fueron golpeados brutalmente por sus padres. Y el Señor está tratando eso ahorita. Vamos, ahora, en el nombre de Jesús. Que esas injusticias que te amargaron, porque ni siquiera sabías por qué te estaban pegando, tal vez solo se estaban desahogando contigo. Recibe el alivio de parte de Dios. Recibe. Vengo quitando, vengo arrancando, desmenuzando, destruyendo lo que te quiso destruir a ti. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, mira, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí contigo. Él no es ajeno a lo que tú viviste. El Señor me dice que hubo hasta vejámenes aquí. Personas que fueron abusadas.